Con uno, la doctora María Amparo Casar a estas horas en su juicio, robándole horas al descanso. Bienvenida, doblemente agradecidos por esta presencia en Semana Mayor. Hombre, qué privilegio llegar al auditorio en este día. Privilegio el nuestro para poder comentar contigo lo que hoy ha sucedido, que me parece relevante, trascendente, etcétera. No lo voy a seguir calificando. Hoy el presidente de la República, si no lo sabe, se lo digo ahora, firmó un memorándum, así le llamó, para dejar sin efecto la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, la vigente, la actual. En el documento, el presidente instruye a las Secretarías de Educación, Hacienda y Gobernación a suspender la aplicación de la norma constitucional que está vigente desde que fue promulgada en el año 2013. Esto, dice López Obrador, mientras no haya un acuerdo para sacar adelante la nueva reforma que se mantiene congelada en la Cámara de Diputados de San Lázaro. De fondo, un cilindrero toca María Elena, la de tuyo es mi corazón, el sol de mi querer. Cuando hablaba López Obrador. Con uno, Agustín Velasco informa. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el memorándum que deja sin efectos la reforma educativa aprobada en el sexenio anterior. Para dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa. Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes, para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad. En un video de menos de 2 minutos difundido en sus redes sociales, el mandatario explicó que dirigió el documento a las Secretarías de Educación Pública, Hacienda y Gobernación. Estoy aquí recomendando que se reinstale a los maestros cesados, que se libere a los maestros y luchadores sociales que están injustamente encarcelados. Abrió la posibilidad de resarcir el daño a familiares de quienes perdieron la vida, oponiéndose a la reforma. Que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso oponiéndose a la mal llamada reforma educativa. El presidente llamó al magisterio de todas las corrientes a evitar la confrontación. Me gustaría que todos los maestros de México leyeran este documento que vamos a dar a conocer el día de hoy. Reiteró que se buscará un acuerdo con maestros, padres de familia y sociedad para lograr una reforma constitucional aceptada por todos. Con uno, Agustín Velasco. Antes de meternos al análisis con María Amparo, le explico que este memorándum anunciado, le digo, desde las oficinas del Palacio Nacional del Presidente, inmediatamente la acción retumbó en el Congreso de la Unión. Mientras Morena respalda la acción presidencial, de su partido, es el oficial, legisladores de oposición a Morena advierten que el documento, dado a conocer hoy por el presidente, carece de todo fundamento legal. Recuerdan los de oposición a Morena que el Poder Ejecutivo carece de facultades para abrogar reformas aprobadas por el Poder Legislativo. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano alertan que se trata de una medida unilateral del presidente que vulnera el orden constitucional y el equilibrio de poderes. Además detallan que López Obrador estaría violando el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Juramento que hizo al rendir protesta al cargo el pasado 1 de diciembre ante el Congreso. Indican también que los funcionarios quienes acaten la instrucción presidencial podrían incurrir en actos ilícitos. Podrían formarse juicios políticos contra ello. Esto porque el Código Penal Federal establece como delito que servidores públicos se coaliguen para tomar medidas contrarias a lo que establece la ley. Es una aberración jurídica, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ninguna base jurídica. El 16 constitucional te dice que todo acto de gobierno tiene que estar fundado y motivado. El Ejecutivo Federal
México no puede estar gobernando vía memorándums y menos estar atropellando la Constitución. Pues por supuesto que se debe de realizar el mismo trámite parlamentario que fue de origen para su formación, es decir, se requiere una iniciativa, dictamen, aprobación y una entrada en vigor, o sea. Doctora Casar, ¿cómo estás viendo esta situación, este anuncio, estas reacciones, los calificativos o descalificativos, ocurrencias, dicen algunos, atropello al orden constitucional por parte del presidente de la República, un acto autoritario? En fin, han llovido, incluso del sector privado, algunos comentarios. Algunos comentarios y sobre todo, no sé que no te da tiempo, pero estuviste entrevistando toda la tarde a muy distinguidos juristas y los hemos visto también en las redes sociales como Diego Valadez, que no puede ser, que no podemos decir que tenga antipatía por Andrés Manuel López Obrador, o el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, donde habla de una flagrante violación a la Constitución. Incluso dijo que será fácilmente impugnable. Sí, se está arrogando facultades que no le corresponden. Puedes revisar completita la Constitución y nunca vas a… Acuérdate que los funcionarios públicos nada más están autorizados para hacer lo que expresamente les faculta la Constitución, y la Constitución no faculta expresamente al presidente para derogar una ley, una reforma constitucional, un artículo constitucional que está por encima de cualquier otra norma, y pues se está convirtiendo en un legislador, en un único legislador, a pesar de que los artículos constitucionales dicen que no se podrán concentrar dos poderes en una sola persona, y que el Congreso no podrá ser encabezado o no podrá tener corporeidad en una sola persona. Y eso es lo que está haciendo, en realidad, de las varias, porque no es la primera, Pepe, violación a la legalidad que ha cometido López Obrador durante su presidencia. Me parece sin duda la más grave, meterse de esa manera con la Constitución, porque la semana pasada vimos lo de las farmacéuticas, ¿no? Que por decreto les impidió competir cuando no tienen ellos hasta el momento ningún cargo de corrupción. Vimos lo de las refinerías, que comienza una obra sin que estén los proyectos listos. Vimos también en la refinería de Dos Bocas que fueron, en vez de licitados, fueron asignados los contratos. Acuérdate de las pipas. Bueno, todo esto son violaciones a la legalidad, pero ninguna como esta que estamos viendo. No está en sus atribuciones presidenciales, no en un momento pasar, bueno, no puede pasar por encima de la Constitución. Ni por emergencia. El artículo 49, me parece, es el que pone claramente el límite. Pone perfectamente el límite de la división de poderes. Exactamente. Pero además, si tú sigues con no te da tiempo de leerlo seguramente, pero si sigues con este memorándum que manda, ofrece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues una cantidad de cosas que también son ilegales. Te comento una, por ejemplo, que es el retiro de los cargos que se han hecho a varios integrantes de la CENTE por delitos cometidos contra las personas, ¿no? Se le retira esos cargos, que esto afecta pues la autonomía de la Fiscalía, ordena la liberación de presos políticos, y además les ofrece todo lo que ha pedido la CENTE, y la CENTE lo tiene francamente de rehén. Yo quiero recordarte nada más un dicho antes de cerrar mi comentario: nadie por encima de la ley. María Amparo Casar, precisamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también ha rechazado, fíjate, el memorándum del presidente. Líderes del magisterio rebelde advierten que el documento no abroga la reforma educativa. Además, aclaran que con esa medida no se destraban las negociaciones sobre la nueva reforma propuesta por el presidente López Obrador. Detallan que el texto firmado tampoco atiende el dictamen ya, no atiende las exigencias planteadas por la coordinadora, o sea, por ellos. Los maestros disidentes indican que
Un memorándum es una recomendación, una especie de recomendación del presidente a las dependencias, gobernación, hacienda, educación, pero que finalmente la ley es la ley y la ley sigue vigente. Así responden los maestros que tienen secuestrado al Congreso en lo que se refiere a la reforma promovida por el presidente López Obrador. Pues parecen coincidir con el líder de la fracción parlamentaria de Morena, que nos dice que no exageremos, que es tan solo un memorándum. Pero, a ver, es un memorándum en el cual si los secretarios de Gobernación, la secretaria de Gobernación y los secretarios de Hacienda y Educación lo siguen al pie de la letra, pueden incurrir en responsabilidad, y no solamente en responsabilidad administrativa, sino en responsabilidad penal, porque están yendo en contra de una norma constitucional. Así que, pues no minimicemos que esto es un memorándum, ni de parte de la CENTE, ni de parte tampoco de Mario Delgado, que te quiero recordar, le llamamos la reforma educativa de Peña Nieto. Pepe, yo te quiero recordar, aun cuando es mejorable y no tocó todos los aspectos que nos hubiera gustado, etcétera, no es la reforma de Peña Nieto, es la reforma de la gran mayoría de los grupos parlamentarios que estaban en el Congreso en el 2012. Así que tenía bastante legitimidad. La apoyó, entre otros, Mario Delgado. Además de las reacciones a nivel de los partidos políticos de oposición a Morena, de los juristas, estamos hablando del ministro en retiro, José Ramón Cosío, en fin, además de estas reacciones, previendo que quizá la secretaria de Gobernación, también ministra en retiro de la Suprema Corte, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿De qué lado se va a colocar la doctora en Derecho, Olga María del Carmen Sánchez Cordero? Vamos a ver, mira, también hubo reacciones, bueno, también son un poco lógicas, de líderes de oposición, como en su momento fue la ex candidata presidencial independiente Margarita Zavala. Dice, seré breve, al presidente no le importa el derecho. Y Gustavo de Hoyos Walter, presidente de los patrones de la Coparmex, dice que la abrogación ilegítima y violación sistemática de la ley violentan el Estado de Derecho. El expresidente Felipe Calderón escribe, la Constitución y la ley solo pueden modificarse o abrogarse en alguna de sus partes mediante el procedimiento que la propia Constitución y las propias leyes establecen. El presidente de la República está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución. No puede derogarse por decreto, ni mucho menos por memorándum. ¿Le asiste toda la razón? Pues, ¿qué te digo, Pepe? Gracias. No he visto a alguien, salvo Mario Delgado, que quiso minimizar el memorándum. Si dice, no, hombre, ¿para qué se van a tanto detalle? Es un lineamiento, no, pues sí, o sea, sí nos vamos a tanto detalle. Ya de por sí estamos perdidos en Estado de Derecho, pero nunca habíamos visto una cosa así, Pepe. Grave, gracias. Y además dicen los de oposición, y claro, aprovecharon, pues no fue sabadazo, pero algo equivalente por tratarse de la Semana Mayor. Ya veremos mañana en la mañanera qué nos explican. Seguramente lo harán. Gracias, María Amparo Casar.